Esperanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy estaremos entregando la enseñanza número 66 y estamos estudiando la apertura de los sellos que encontramos en el capítulo 6, versos 1 al 17. Vamos a continuar entonces, pero brevemente repasemos un poquito de lo que estuvimos viendo en la enseñanza anterior. Decíamos que cuando el Cordero fue abriendo uno tras otro los sellos del rollo, el futuro oculto, aquello que era secreto en la mente de Dios y que era desconocido para todos, se fue desvelando ante los ojos de Juan. Dios comenzó a revelarle estas cosas. Ahora hemos dicho que para nuestro método de interpretación vamos a estar analizando la fuerza destructiva que representa cada uno de los caballos, y entonces va a ser posible que nosotros descubramos las circunstancias en la historia de los tiempos del propio Juan que son tomadas para ilustrar la destrucción de lo que ha de venir. Vamos a continuar entonces, y antes de desarrollar el contenido de este capítulo 6, quisiera compartirle los diferentes títulos que aquí podemos encontrar y que vamos a estar desarrollando. Son 8 títulos que vamos a encontrar en el transcurso del capítulo cuando el Señor se dispone a aperturar los sellos. El primero de ellos es que aparece el caballo blanco de la conquista, y esto lo encontramos en el capítulo 6, versos 1 y 2. Luego el caballo rojo de la contienda, versículos 3 y 4. El caballo negro del hambre, versículos 5 y 6. El caballo amarillo de la peste y de la muerte, versículos 7 al 8. Luego de esto viene una siguiente sección en donde vamos a estar viendo las almas de los mártires que encontramos entre los versículos 9 y 11, el clamor de los mártires en estos mismos versículos, la sacudida del universo en los versículos 12 al 14, el tiempo del terror que ha de venir, versículos 15 al 17. Pasemos entonces a analizar el contenido del primer título. Es el que nos muestra el caballo blanco de la conquista. Vamos a leer entonces estos dos versículos, el 1 y el 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. O, como ya lo hemos explicado y que traduce la Reina Valera actualizada 95 y muchas otras traducciones, solamente dice ven, haciéndonos entender que no es a Juan a quien se está invitando para que vea, sino a cada uno de estos jinetes montando en sus caballos para que vengan al escenario y actúen con lo que a ellos les corresponde. Versículo 2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando cada uno de los 7 sellos se cortaba y se abría, un nuevo terror caía sobre la tierra. El primer terror, vamos a hablar de esto. Hemos dicho que vamos a estudiar la fuerza destructiva, el poder destructivo que había en cada una de estas figuras. Bien, el primer terror se simboliza bajo la forma de un caballo blanco con su jinete, y la pregunta que surge aquí es que ¿a quién representa? Se han sugerido 2 explicaciones importantes y principales, una de las cuales no la vamos a aceptar porque carece de un contexto bíblico que le avale, que le secunde. Así que primero se ha sugerido que el jinete del caballo blanco es el mismo Cristo como el vencedor, el victorioso. A esta conclusión se llega porque algunos comentadores conectan esta figura con la de Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, que nos presenta un caballo blanco
sobre el que cabalga uno llamado fiel y verdadero y coronado con muchas coronas o diademas, que es el Cristo victorioso. Y ha de notarse que la corona de nuestro pasaje es diferente a la del capítulo 19. O sea que la corona que tiene el jinete del caballo blanco del capítulo 6 es muy diferente a la que lleva el jinete del capítulo 19. Pero vamos a leer en este capítulo 19 los versículos 11 al 16 para que entendamos mejor la idea. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y preste atención, y quiero resaltar esto: había muchas diademas, mientras que en el jinete del caballo blanco se le dio una corona. Tenga eso presente allí. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a ver aquí, vamos a notar algunas diferencias muy básicas para descartar esta posición que los comentaristas, algunos comentaristas tienen, de que es el mismo jinete. La corona que tiene este jinete del capítulo 19 es muchas diademas, que eso es lo que significa la corona real, mientras que la del personaje del caballo blanco en el capítulo 6, que se le da una corona y tenía un arco y salió venciendo y para vencer, es la corona Estéfanos, que es la corona del vencedor. Así que la de Jesucristo es la de la corona real, la del rey. El pasaje que estamos estudiando presenta un ay tras otro y un desastre tras otro. Una presentación del Cristo victorioso estaría aquí fuera de lugar. Esta imagen nos habla no de la venida del Cristo victorioso, sino la de los terrores de la ira de Dios. Ahora, la segunda posición, que es la que nosotros aprobamos, con la que concuerdan la gran mayoría de los comentaristas, la segunda dice que el que lo montaba probablemente es una referencia al anticristo, y podemos leerlo en 1 Juan 2:18. 1 Juan 2:18, que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es el último tiempo. Así que vamos a identificar y vamos a ubicar esta profecía de Juan en este capítulo 2 de la primera carta, en el versículo 18, con el tiempo del fin, con los últimos tiempos. Así que dice: hijitos, ya es el último tiempo. Bien, cuando estudiemos el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, encontramos que este hombre de pecado, a quien él llama el hijo de perdición, aparecerá justamente luego de que sea quitado de en medio quien lo detiene. Y como ya hemos explicado en otras oportunidades, el que lo detiene no puede ser otro que el Espíritu Santo y su iglesia. Eso lo encontramos allá en los versículos 7 al 8 de este capítulo 2. Voy a leer lo que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien. Y preste atención que ese quien allí es un pronombre personal, no es una cosa, no es un poder, es alguien. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, también pronombre personal, a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y puede leer los siguientes versículos para que tenga mejor la idea. Con este episodio
comenzará el período de 7 años de tribulación, cuando se ha quitado de en medio el que lo detiene. Ahora, si el que lo detiene es el Espíritu Santo y la iglesia, ustedes recordarán que el Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a sus discípulos que sobre esa declaración que Pedro dio, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre la roca de la confesión que Pedro recibió por revelación del Padre. La roca de la revelación es que Jesucristo es el Cristo, el que había de venir. Luego que se ha quitado de en medio el que lo detiene, esto es, el Espíritu Santo, quien va a llevar a la iglesia al encuentro con Cristo en las nubes, entonces será cuando se manifieste aquel inicuo. Así que ese inicuo es el anticristo, es el jinete que monta el caballo blanco, a quien se le da una corona y sale venciendo, y para vencer es alguien que va a estar comandando esta fuerza poderosa de maldad, de apostasía y de destrucción, como lo describe Daniel allá en el capítulo 9. El Chomén, el que trae ruina, destrucción, gran angustia, él lo llamó el príncipe que ha de venir. Su método de conquista no parece incluir la guerra abierta, ya que la paz no es retirada de la tierra hasta que se abre el segundo sello. O sea que mientras está en auge el primer sello, que es la aparición de este jinete montando su caballo, aparentemente lo que hay en la tierra es paz. Y vamos a ver algo bien interesante aquí. Voy a leer estos versículos 3 y 4 del capítulo 6, que dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea que luego de este periodo de paz es cuando vienen las guerras. Esto corresponde a la situación engañosa descrita en primera a los tesalonicenses en el capítulo 5 y versículo 3, donde leemos que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer de encinta, y no escaparán. ¿Se ve? Él viene con una aparente careta de paz, pero esa careta de paz se va a quitar una vez que él tenga el control. Esta sección extensa contiene pormenores de los juicios y acontecimientos propios del período de tribulación. Desde su comienzo con la apertura del primer sello, en el capítulo 6, versos 1 al 2, hasta el séptimo sello y los juicios de trompetas y copas, para finalizar con el regreso de Cristo a destruir los impíos, como lo leemos allá en el capítulo 19, versículos 11 al 21. Ahora, en el versículo 2, dice que era un caballo blanco. El jinete montaba era un caballo blanco. Este caballo blanco representa un tiempo de paz mundial sin paralelo en la historia de la humanidad. Una paz que, aunque es falsa y que será muy breve, como lo vamos a ver en la apertura del siguiente sello, como ya lo leíamos allá en los versículos 3 y 4. Esta paz será introducida por una serie de falsos mesías que culmina con el ascenso del anticristo, el que lo montaba, o sea, el jinete que montaba este caballo. Nosotros podemos comparar esto con lo que leemos allá, la profecía que nos dio Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 5, que dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, los 4 caballos y sus jinetes no representan individuos específicos, excepto el jinete del caballo blanco. Pero el conjunto de ambos, el caballo con su jinete, son fuerzas, poderíos. Sin embargo, podemos identificar a este jinete del caballo blanco con el anticristo, quien será un personaje principal en la etapa de la tribulación. El punto de Juan es que el mundo entero lo seguirá obsesionado con la consecución de esta falsa paz.
Ahora dice que este jinete tiene un arco en la mano. El arco es un símbolo de guerra, pero encontramos o notamos aquí la ausencia de flechas. Implica que esta victoria se logrará sin derramamiento de sangre. Es una paz que se alcanza por medio de un pacto y un acuerdo, no como resultado de una guerra, sino como resultado de el diálogo diplomático, etcétera, etcétera. Vamos a leer allá en Daniel, en el capítulo 9, los versículos 24 al 27. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es la que estamos ahora comenzando a desarrollar en Apocalipsis, confirmará el pacto con muchos. De este pacto es de lo que estábamos hablando. A la mitad de la semana sigue: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, a este jinete dice que se le da una corona. Ya hemos dicho que esta corona se refiere a la diadema laureada, o sea, hecha de laureles, que se entregaba en aquellos tiempos a los atletas invictos. Bueno, a este personaje se le va a entregar esa corona, la corona del vencedor. Dice que le fue dada. El anticristo, quien a partir de entonces se convierte en el rey elegido por los habitantes del mundo, sin importar lo que les cueste, y así podrá conquistar al mundo entero en un golpe político y militar, pero no sangriento. La sangre vendrá después que aparezca el segundo caballo con su jinete, con la apertura del segundo sello. Hablaremos de esto en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie continuará.